Lecturas amenas. Cuentos, crónicas y relatos. La langosta, del libro Cuentos extraños para niños peculiares. Había una vez un inmigrante noruego muy trabajador, llamado Edvard, que viajó a los Estados Unidos en busca de fortuna. Sucedió en la época en que únicamente el tercio oriental de Norteamérica había sido colonizado por los europeos. Buena parte de los territorios occidentales seguían perteneciendo a los pueblos que los habitaban desde la última era glacial. Las fértiles llanuras de la zona central se conocían como la frontera, un territorio salvaje tan abundante en oportunidades como en peligros. Y fue allí donde Edvard se instaló. Había vendido todas sus posesiones en Noruega y con el dinero obtenido compró tierras y aparejos de granja en un lugar conocido como el Territorio de Dakota, donde muchos otros recién llegados de Noruega se habían afincado también. Adquirió una casa sencilla y fundó una pequeña granja. Tras unos cuantos años de duro trabajo, incluso prosperó una pizca. La gente del pueblo le decía que debía buscar esposa y crear una familia. «Eres un joven bien plantado», lo asusaban. «Es lo natural». Edvard, sin embargo, no quería casarse. Amaba tanto su granja que no estaba seguro de tener espacio en el corazón para querer también a una esposa. El amor siempre le había parecido un asunto poco práctico, algo que interfería en temas más importantes. En su juventud, en Noruega, había visto cómo su mejor amigo renunciaba a la que podría haber sido una vida de aventuras y prosperidad por el amor de una chica que no soportaba la idea de separarse de su familia. En el viejo continente no había dinero que amasar, y ahora su viejo amigo tenía mujer e hijos a los que apenas podía alimentar, sentenciado a una vida de compromiso y privaciones. Todo ello gracias a un capricho de su joven corazón. Pese a todo, quiso el destino que incluso Edvard conociera a una chica que le hiciera tilín. Encontró espacio en su corazón para amar tanto su granja como a una esposa, y se casó con ella. Pensó que no podía ser más feliz, que su rudo corazón estaba a punto de estallar. Así que cuando la mujer le pidió que tuvieran un hijo, se resistió. ¿Cómo iba a amar su granja, a su esposa y a un hijo además? Y pese a todo, cuando la esposa de Edvard se quedó embarazada, lo embargó una inesperada alegría y esperó el nacimiento con enorme ilusión. 9 meses después, su mujer trajo al mundo un varón. El parto fue difícil y tras el nacimiento, la esposa de Edvard se quedó debilitada y enferma. Al niño también le pasaba algo raro. Tenía un corazón tan grande que un lado de su pecho abultaba más que el otro. «¿Vivirá?», le preguntó Edvard al médico. «El tiempo lo dirá», repuso el doctor. Sin darse por satisfecho, Edvard llevó a su hijo al viejo Erik, un curandero que en el viejo continente se había ganado la fama de ser inusualmente sabio.
El hombre posó las manos en el niño y unos instantes después enarcó las cejas. «Este niño es peculiar», exclamó Eric. «Eso me ha dicho el médico», repuso Edvard. «Tiene un corazón tan grande que apenas sí le cabe en el pecho». «Hay algo más», replicó Eric. «Pero tendrán que pasar varios años para que sepamos en qué consiste exactamente su peculiaridad». «¿Pero vivirá?», insistió Edvard. «El tiempo lo dirá», respondió Eric. El hijo de Edvard vivió, pero su esposa se debilitaba por momentos y acabó falleciendo. Al principio, Edvard se quedó destrozado. Luego se enfadó. Estaba furioso consigo mismo por haber dejado que el amor desbaratara sus planes de llevar una vida práctica. Ahora tenía una granja que atender, un niño al que cuidar y ninguna esposa que lo ayudara. También estaba enfadado con su hijo por ser raro, especial y delicado, pero sobre todo por haber enviado a su mujer a la tumba por el mero hecho de nacer. Sabía que el pobre niño no tenía ninguna culpa, claro que no, y que enfadarse con un infante era absurdo, pero no podía evitarlo. Todo ese amor que con la mayor imprudencia había dejado florecer en su vida, mudó en amargura, y ahora que estaba allí, alojada en su interior como un cálculo biliar, no sabía cómo deshacerse de ella. Bautizó a su hijo con el nombre de Ollie y lo crió en solitario. Envió a Ollie al colegio, donde el niño aprendió inglés y otras materias de las que Edvard apenas sí sabía nada. En ciertos aspectos, saltaba a la vista que eran padre e hijo. Ollie se parecía a su padre y trabajaba tan duro como él, labrando y arando, junto con Edvard, todas y cada una de las horas que no pasaba en la escuela o durmiendo en la cama, y nunca se quejaba. Pero en otros sentidos no se le asemejaba en nada. Hablaba noruego con un soso acento americano. Parecía creer que la vida le reservaba grandes cosas, una idea particularmente americana. Se enamoraba a la primera de cambio. A los 7 años, ya le había propuesto matrimonio a una compañera de clase, a una niña del vecindario y a la joven que tocaba el órgano en la iglesia, 15 años mayor que él. Si alguna vez un pájaro caía abatido del cielo, Ollie sollozaba y lloraba durante días y días. Cuando comprendió que la carne de la cena procedía de animales, juró que nunca jamás volvería a comerla. Aquel niño tenía horchata en las venas. Los verdaderos problemas comenzaron cuando Ollie cumplió los 14 años. Ese año llegaron las langostas. Ningún habitante de Dakota había visto nunca nada semejante. Unas nubes tan inmensas que tapaban la luz del sol de kilómetros y kilómetros de longitud, como una plaga bíblica. La gente no podía salir a la calle sin aplastar cientos de insectos a su paso. Las langostas devoraron todas las hortalizas que encontraron, y cuando acabaron con estas, la emprendieron con el maíz y el trigo. Y cuando estos desaparecieron también, devoraron madera, fibra, cuero y tejados de adobe. Arrancaban la lana de las ovejas que pastaban en los prados. Un pobre hombre quedó atrapado en una nube de langostas y los insectos engulleron la ropa que llevaba puesta. La plaga amenazaba destruir el ganado de todos los colonos de la frontera, el de Edvard incluido, y los granjeros trataron por todos los medios de combatirla. Usaron fuego, humo y veneno para ahuyentar a los bichos. Empujaron grandes rodillos de piedra por la tierra para aplastarlos. El pueblo al que pertenecía la granja de Edvard
ordenó que todos los vecinos mayores de 10 años llevaran 15 kilos de langostas muertas al vertedero cada semana, o serían multados. Edvard se puso manos a la obra con entusiasmo, pero su hijo se negó a matar un solo saltamontes. Llegaba al extremo de arrastrar los pies cuando trabajaba al aire libre para no aplastar algún insecto sin querer. Edvard estaba al borde de un ataque de nervios. ¡Se han comido nuestras cosechas!, le gritó a su hijo. ¡Están destruyendo la granja! —¿Tienen hambre? —repuso Ollie. —No pretenden fastidiarnos, así que no es justo hacerles daño. —La justicia aquí no pinta nada —alegó Edvard, que hacía esfuerzos por controlar su mal genio. A veces en esta vida hay que matar para sobrevivir. En este caso, no, adujo Ollie. Matarlas no ha servido para nada de momento. A estas alturas de la conversación, Edvard estaba rojo como un tomate. «¡Aplasta esa langosta!», le ordenó, señalando una en el suelo. «No pienso hacerlo», replicó Ollie. Edvard estaba furioso. Abofeteó al desobediente de su hijo, pero éste se negó a matar insectos de todos modos. Así que el padre lo azotó con el cinturón y lo mandó a la cama sin cenar. Mientras oía el llanto de Ollie a través de la pared, miraba por la ventana la nube de langostas que sobrevolaba sus campos devastados, y notaba cómo el rencor hacia su hijo endurecía su corazón. Corrió la voz entre los colonos de que Ollie se negaba a matar langostas, y la gente se enfadó. El ayuntamiento multó a su padre. Los compañeros de Ollie lo sujetaron contra el suelo e intentaron que se comiera una. Personas que Ollie apenas conocía lo insultaban por la calle. Su padre estaba tan rabioso y avergonzado que le retiró la palabra a su hijo. De repente, Ollie se había quedado sin amigos y sin nadie con quien hablar, y se sintió tan solo que un día adoptó una mascota. Era el único ser vivo que toleraba su presencia, una langosta. La llamó Thor por el antiguo dios nórdico y la escondió en una caja de puros que guardó bajo la cama. La alimentaba con restos de la cena y agua azucarada, y le hablaba a altas horas de la noche cuando debía estar durmiendo. «Tú no tienes la culpa de que todo el mundo te odie», le susurraba a Thor. «Solo haces aquello que te dicta la naturaleza». Respondía el saltamontes frotando las alas. «Chst», le hacía callar Ollie. Luego metía unos granos de arroz en la caja y la cerraba. Ollie empezó a llevar a Thor consigo a todas partes. Le había cogido un gran cariño al pequeño insecto que se posaba en su hombro, cantaba cuando brillaba el sol y saltaba contento cada vez que Ollie silbaba una melodía. Hasta que un día el padre descubrió la caja de Thor. Furioso, cogió la langosta, caminó hasta el hogar y la arrojó a las llamas. Se oyó un agudo gritito y una pequeña explosión, y Thor desapareció. Cuando Ollie lloró por su amigo muerto, Edvard lo echó de casa. «¡Nadie derrama lágrimas por una langosta en mi hogar!», gritó, y empujó a su hijo al exterior. Ollie pasó la noche temblando en los campos. Al día siguiente, Edvard se sintió culpable por haber sido tan duro con su hijo, y salió a buscarlo. Pero en lugar de encontrar al niño, halló una langosta gigante durmiendo entre las filas del trigo devastado. Edvard retrocedió asqueado. La criatura era grande como un mastín. Tenía unas ancas enormes que parecían jamones de Navidad, y sus antenas eran largas como fustas. Corrió a casa a buscar el rifle, pero cuando regresó para disparar al extraño ser, las langostas lo rodearon y se colaron en el cañón del arma para obturarlo. Luego se arremolinaron delante de Edvard
y se separaron en letras que formaron una palabra: Olie. Estupefacto, Edvard soltó el rifle y observó con atención al saltamontes gigante que ahora se había puesto de pie sobre las patas traseras, igual que haría una persona. No tenía los ojos negros como las langostas, sino azules, igual que Oli. «¡No!», exclamó Edvard. «¡No es posible!». En ese momento, advirtió que el cuello de la camisa de su hijo, rasgado, rodeaba la garganta del engendro y vio una pernera de los pantalones de Oli prendida a su pierna. «¿Oli?», preguntó con inseguridad. ¿Eres tú?». El insecto cabeceó como asintiendo. Edvard notó un picor extraño en la piel. Tenía la sensación de estar mirando la escena a 2 palmos de su cuerpo. Su hijo se había transformado en langosta. «¿Puedes hablar?», le preguntó Edvard. Oli frotó las patas traseras entre sí y lanzó una especie de gritito, pero al parecer poco más podía decir. Edvard no sabía qué hacer. La mera visión de Oli le asqueaba, pero aún así, de algún modo, tenía que ayudar al chico. Sin embargo, no quería que nadie descubriera lo sucedido. Así que en lugar de llamar al médico del pueblo, que era un bocazas, mandó a buscar al sabio Eric. Eric se acercó al prado renqueando para echar un vistazo. Superada la impresión inicial, dijo: «Ha sucedido tal y como yo predije. Han tenido que transcurrir varios años, pero por fin ha manifestado su peculiaridad». «Sí, es evidente», repuso Edvard. «Pero, ¿por qué? ¿Y cómo puedo revertir la transformación?». Eric consultó el machacado volumen que había traído consigo. Un manual de condiciones peculiares que llevaba varias generaciones en su familia, herencia de una tatarabuela peculiar. «Ajá, ya veo», murmuró, y se humedeció el pulgar con la lengua para pasar la página. «Dice que cuando una persona que posee cierto tipo de temperamento peculiar, además de un corazón grande y generoso, no se siente amada por sus semejantes, adoptará la forma de aquella criatura a la que se sienta más unida». Eric miró a Edvard con una expresión extraña. El granjero se sintió avergonzado. «¿El chico había trabado amistad con una langosta?». «La había adoptado, sí», admitió Edvard. «Yo la tiré al fuego». Eric hizo chasquear la lengua y sacudió la cabeza. «Me parece que has sido demasiado severo con él». «Él es demasiado blandengue para este mundo», gruñó Edvard. «Pero da igual. ¿Tiene arreglo?». «No me hacen falta libros para responderte a eso», repuso Eric, que cerró el ajado volumen. «Tendrás que quererlo más, Edvard». Eric le deseó buena suerte y dejó a Edvard a solas con la criatura que un día fuera su hijo. El hombre contempló las largas y traslúcidas alas, las horribles mandíbulas, y se estremeció. ¿Cómo iba a amar a semejante engendro? Sin embargo, lo intentó. Pero aún lo embargaba el resentimiento y sus esfuerzos no eran sinceros. En lugar de demostrarle ternura, Edvard se pasó todo el día sermoneándolo. «¿Por qué piensas que no te quiero? ¿Acaso no te doy de comer y te cobijo bajo mi techo? Tuve que dejar la escuela para ponerme a trabajar a la edad de 8 años, pero no he dejado que tú estudiaras todo lo que quisieras y más. ¿Cómo llamas a eso sino amor? ¿Qué más quieres de mí, exigente mocoso americano?». Y cosas parecidas. Cuando cayó la noche, Edvard no soportaba la idea de que Oli durmiera dentro de casa, así que le preparó un rincón en el granero y le dejó unas sobras de la cena en un cubo
para que se las comiera. A los niños hay que tratarlos con mano dura, pensaba Edvard, y ablandarse ahora solo serviría para animar a Ollie a aferrarse a esa conducta pusilánime que lo había llevado a transformarse en langosta desde el principio. Al día siguiente, su hijo se había marchado. Edvard rebuscó por cada centímetro del granero, por cada surco de los campos, pero el chico no aparecía por ninguna parte. Cuando llevaba 3 días sin dar señales de vida, Edvard empezó a preguntarse si no habría adoptado una actitud equivocada. Se había aferrado a sus principios, pero ¿para qué? Había ahuyentado a su propio hijo. Ahora que Ollie se había marchado, Edvard comprendía lo poco que significaba la granja para él en comparación. Sin embargo, era demasiado tarde para aprender la lección. Edvard estaba tan arrepentido y triste que acudió al pueblo y le contó a todo el mundo lo sucedido. «He convertido a mi hijo en una langosta», decía, «y ahora lo he perdido todo». Al principio nadie le creyó, así que le pidió al viejo Erik que corroborase su relato. «Es verdad», respondía Erik a todo aquel que preguntaba. «Su hijo se ha transformado en una enorme langosta, del tamaño de un perro». Edvard hizo una oferta a las gentes del pueblo. «Mi corazón está más reseco que una manzana vieja», dijo. «No puedo ayudar a mi hijo, pero si alguno de vosotros consigue amarlo lo suficiente como para que vuelva a ser un niño, le daré mi granja». La noticia provocó un gran revuelo en el poblado. A cambio de una recompensa tan jugosa, decían, serían capaces de amar casi cualquier cosa. Como es natural, primero tendrían que encontrar al niño langosta, así que organizaron partidas de búsqueda y procedieron a inspeccionar carreteras y campos. Ollie, que poseía el agudísimo oído de las langostas, estaba al corriente de todo. Había oído a su padre hablar de él, había percibido los pasos de los vecinos que lo buscaban, y no quería saber nada. Se escondió en los campos de una granja vecina con sus nuevos amigos, y cada vez que alguien se acercaba, los saltamontes salían volando y rodeaban a la persona con el fin de crear un muro para que Ollie pudiera escapar. Sin embargo, pasados unos días, las langostas se quedaron sin alimento y remontaron el vuelo para emigrar a otra parte. Ollie intentó unirse a ellas, pero era demasiado grande y pesado para volar. Siendo las langostas criaturas prácticas y poco sentimentales, ni una sola de ellas se quedó atrás para hacerle compañía a Ollie, que volvió a quedarse solo. Sin la ayuda de sus amigos para protegerlo, no pasó mucho tiempo antes de que un grupo de niños se acercara sigilosamente a Ollie mientras dormía y lo atrapara con una red. Eran los mismos chicos que lo habían atormentado en el colegio. El mayor se echó la red al hombro y los niños regresaron al pueblo cantando y riendo. «Lo transformaremos en niño y nos quedaremos con la granja de Edvard», entonaban. «¡Seremos ricos, ricos!». Cuando llegaron a casa, encerraron a Ollie en una jaula y se quedaron esperando. Transcurrida una semana, viendo que el muy testarudo se aferraba a su apariencia de insecto, cambiaron de táctica. «Decidle que lo queréis», sugirió la madre de los chicos. «Te quiero», gritó el más pequeño a través de los barrotes, pero apenas pudo terminar la frase de tanta risa que le entró. «Como mínimo, ponte serio mientras lo estás diciendo», lo regañó el mayor antes de probar suerte. «Te quiero, langosta». Pero Ollie no les prestaba atención. Se había acurrucado en un rincón y se había dormido. «¡Que hablo contigo!», gritó el niño y pateó la jaula. «¡Te quiero!». Pero no era verdad, ni tampoco podían obligarse a quererlo.
y cuando Oli se pasó toda la noche lanzando chirridos de langosta, la familia se lo vendió a su vecino. Era un viejo cazador soltero y con poca experiencia en asuntos del corazón, que, tras unos pobres intentos de demostrarle afecto al niño, se rindió y envió a Oli al exterior, a vivir con los perros de caza. Oli prefería 1000 veces la compañía de los chuchos que la del cazador. Dormía en la perrera y comía con ellos, y si bien al principio les inspiraba temor, Oli era tan amable que los perros pronto se acostumbraron a él y se convirtió en uno más de la jauría. De hecho, Oli se sentía tan a gusto entre los sabuesos que cierto día el cazador descubrió que había perdido una langosta gigante, pero había ganado un enorme perrazo. Los meses que Oli pasó transformado en perro fueron una de las etapas más felices de su vida. Pero llegó la temporada de caza y a los perros les tocó trabajar. El primer día, el cazador llevó a la jauría a un prado de hierbas altas. Al grito del cazador, los chuchos echaron a correr por el prado entre ladridos. Oli los imitó, corriendo y armando mucho escándalo. Se lo estaba pasando fenomenal. Hasta que, de golpe y porrazo, tropezó con un ganso en la hierba. El ganso dio un salto y echó a volar, pero antes de que llegara a ninguna parte, sonó un estampido y cayó abatido al suelo. Oli contempló su cadáver, horrorizado. Un instante después, otro perro pasó corriendo por su lado y le soltó. —¿A qué esperas? ¿No se lo vas a llevar al amo? —Pues claro que no —replicó Oli. —Tú mismo —dijo el perro—. Pero si el amo se entera, te matará. El perro agarró el ganso muerto entre las fauces y se alejó trotando. Al día siguiente, Oli se había marchado. Escapó con los gansos, siguiendo su migración en B desde la tierra. Cuando Edvard descubrió que su hijo había aparecido y se había esfumado otra vez, se sumió en una desesperación tan profunda que aquellos que lo conocían temieron que jamás se recuperase. Ya nunca salía de casa. Dejó sus campos en barbecho. Si el viejo Eric no le hubiera llevado alimentos una vez a la semana, es posible que hubiera muerto de hambre. Sin embargo, igual que la plaga de langostas, la noche oscura de Edvard concluyó un buen día. El hombre volvió a atender su granja, regresó al mercado del pueblo y ocupó su viejo banco en la iglesia los domingos. Y al cabo de un tiempo, se enamoró y se casó nuevamente, y su esposa y él tuvieron una hija a la que llamaron Asgard. Edvard estaba decidido a profesarle a Asgard un amor tan grande como enorme fuera su fracaso con su primer hijo. Y cuando la niña creció, se esforzó cuanto pudo en mantener abierto su corazón. La dejaba recoger animales perdidos y llorar por tonterías, y jamás la regañaba por sus gestos de bondad. Cuando Asgard tenía 8 años, Edvard pasó una época difícil. La cosecha se perdió, y solo tenían nabos para comer. Un día, una bandada de gansos sobrevoló la casa y una de las aves abandonó la formación para aterrizar allí cerca. Era un ganso muy grande, el doble que uno normal, y como no parecía asustado, Edvard se acercó a él y lo agarró. «¡Esta noche nos vamos a dar un banquete!», dijo Edvard. Llevó el ganso a la casa y lo encerró en una jaula. Hacía semanas que no servían carne para cenar, y la esposa de Edvard no cabía en sí de la emoción. Encendió el fuego y preparó la olla, mientras Edvard afilaba el cuchillo de trinchar. Pero cuando Asgard entró en la cocina y descubrió lo que se traían entre manos, se disgustó. «¡No lo matéis!», gritó. «Es un ganso muy bonito y no nos ha hecho nada malo. No es justo».
La justicia aquí no pinta nada, le dijo Edvard. A veces en la vida hay que matar para sobrevivir. Pero nada nos obliga a matarlo, protestó ella. Podemos comer sopa de nabos otra vez. No me importa. Se desplomó delante del ganso y se echó a llorar. En otra época de su vida, puede que Edvard hubiera regañado a su hija y le hubiera echado un sermón sobre los peligros de la sensiblería, pero no había olvidado a su hijo. Bueno, vale, no lo mataremos, accedió a la vez que se arrodillaba para consolarla. Asgard dejó de llorar. Gracias, papá. ¿Nos lo podemos quedar? Solo si él quiere estar aquí, repuso Edvard. Es un animal salvaje. Sería una crueldad obligarlo a vivir encerrado. Abrió la jaula. El ganso salió bamboleándose y Asgard le echó los brazos al cuello. «¡Cuánto te quiero, señor ganso!» «¡Cuac! ¡Cuac!», respondió el ave. Aquella noche cenaron sopa de nabos y se fueron a dormir con la barriga vacía, pero más contentos que unas pascuas. El ganso se convirtió en la queridísima mascota de Asgard. Dormía en el granero, seguía a su dueña al colegio cada mañana y esperaba graznando en el tejado de la escuela la salida de Asgard. Ella le contó a todo el mundo que el ganso era su mejor amigo y que nadie debía matarlo ni hacer una sopa con él, y todos respetaron su deseo. Asgard inventaba historias maravillosas en las que el ganso y ella eran protagonistas, como que una vez había llevado a Ganso a la luna para saber a qué sabía el queso de luna, y les contaba esos cuentos a sus padres durante la cena. Por eso, no se sorprendieron demasiado cuando Asgard los despertó una mañana, nerviosa a más no poder, para darles la noticia de que Ganso se había transformado en muchacho. «Vuelve a la cama», le dijo Edvard entre bostezos. «Ni siquiera los gallos han amanecido aún». «¡Lo digo en serio! ¡Lo digo en serio!», gritó Asgard. «¡Venid a verlo!», y arrancó a su fatigado padre de la cama. Edvard por poco se desmaya cuando entró en el granero. Allí, plantado en un nido de paja, estaba su hijo perdido. Oli se había hecho mayor, de 1,80 m de alto. Mostraba unos rasgos marcados y pelusa en la barbilla. Se había echado a la cintura un saco de arpillera que había encontrado tirado en el suelo del granero. «¿Lo ves? ¡No mentía!», señaló a Asgard antes de correr hacia Oli y abrazarlo con fuerza. «¿A qué viene esto, tontarrón?». Oli sonrió de oreja a oreja. «Hola, padre», dijo. «¿Me has echado de menos?». «¡Muchísimo!», asintió Edvard. Le dolía tanto el corazón que se echó a llorar. Se acercó a su hijo y lo abrazó. «Espero que puedas perdonarme», le susurró. «Hace años que te perdoné», repuso Oli. «Es que tardé algún tiempo en encontrar el camino de vuelta». «¿Padre?», intervino Asgard. «¿Qué pasa aquí?». Edvard soltó a Oli, se enjugó las lágrimas y se volvió hacia su hija. «Este es tu hermano mayor», dijo. «El hermano del que te hablé». «¿El que se transformó en bicho?», preguntó ella. «¿Y luego escapó?». «El mismo», asintió Oli y tendió la mano para estrecharla de Asgard. «Encantado de conocerte. Soy Oli». «No», respondió ella. «¡Eres Ganso!». E ignorando la mano tendida de Oli, volvió a abrazarlo. «Por cierto, ¿cómo te convertiste en ganso?». Oli estrechó a su hermana con fuerza. «Es una historia muy larga», dijo. «Bien», exclamó Asgard. «Me encantan los cuentos». «Mejor nos la cuenta mientras desayunamos», propuso Edvard. «¿Qué te parece, hijo?». Oli sonrió. «Me encantaría». Cogiendo a Oli de una mano y a Asgard de la otra, Edvard acompañó a su retoño al interior de la casa. Cuando su esposa se hubo recuperado de la impresión,
se sentaron a comer nabos con tostadas mientras Ollie les hablaba de los años que había pasado entre gansos. A partir de aquel día, vivió como un miembro más de la familia. Edvard profesó siempre a su hijo un amor incondicional y Ollie nunca jamás volvió a perder la forma humana. Y vivieron felices por siempre jamás. Y así termina una emisión más de Lecturas Amenas, cuentos, crónicas y relatos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sus sugerencias para nuevas lecturas en la caja de comentarios. Es muy importante para la sobrevivencia de este canal que se suscriban y nos dejen un like. Que tengan feliz vida.